Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Mi nombre es Yarco Andrés Vázquez Rivero. Soy estudiante de la Universidad Amazónica de Pando de la carrera de Ingeniería Civil. En esta oportunidad les voy a dar a conocer un tema llevado en la asignatura de fundaciones por el ingeniero Giovanni Muñoz Beltrán. El tema es falla cortante por asentamiento profundo de un suelo débil. Bueno, primeramente quiero hablar de lo que es la estabilidad de muros de retención. El muro de retención puede fallar en cualquiera de las siguientes fórmulas. Tenemos nosotros estos tres tipos de falla que son los más comunes que puede pasar en un muro de retención, que es una falla por volteo, falla por deslizamiento y falla por capacidad portante. En esta oportunidad les voy a hablar lo que es una falla por asentamiento profundo, esta consecuencia de tener un extracto débil. ¿Qué es una falla por cortante? Es por asentamiento profundo de un suelo débil. Cuando se tiene un extracto de suelo débil se ubica a una profundidad, es decir, dentro de una profundidad de 1.5 veces el ancho de la losa de la base del muro de retención, se debe considerar la posibilidad de tener un asentamiento excesivo. Esta falla ocurre a lo largo de una superficie cilíndrica crítica, como se muestra en esta figura. Tenemos lo que es un diseño de un muro, tenemos lo que es una inclinación de relleno, tenemos otro extracto aquí y a su vez también tenemos lo que es un suelo débil ubicado a una cierta distancia. Pues enseguida procedemos a lo que es un análisis de falla por cortante profundo. La superficie de falla cilíndrica crítica ABC, como tenemos esta figura, tiene que ser determinada por tanteo de varios centros como O, tenemos aquí este centro O. La superficie de falla a lo largo del cual se obtiene el mínimo factor de seguridad es la superficie crítica de deslizamiento para una pendiente de relleno alfa, nuestra pendiente de relleno alfa, menor que aproximadamente 10 grados. El círculo crítico de falla pasa aparentemente por el borde del talón de la losa. Este es el borde del talón de la losa. En esta situación, el factor de seguridad mínimo se determina por tanteos, prueba y error, cambiando el centro de círculos de tanteo. Bien, tenemos aquí lo que es el siguiente procedimiento aproximado para determinar el factor de seguridad contra la falla cortante profunda para una pendiente suave de relleno menor a 10 grados. Este método fue desarrollado por Teck en 1962. Este es un artículo, este es un método el cual nos indica que para encontrar lo que es un factor de nuestra falla por cortante profundo, tenemos que hacer una relación entre la fuerza total de hundimiento y la fuerza resistente sobre la superficie de falla. Tenemos aquí lo que son estas gráficas, que vamos a continuación describirla y explicarle mejor con un ejemplo de aplicación. Bien, tenemos este ejemplo de aplicación. Este ejemplo fue sacado de lo que es el libro de Bras Haddad de Fundamentos de Ingeniería y Cimentaciones de la 7ª edición. Tenemos estos datos nos van a ayudar a proceder con nuestra demostración. A este mismo muro lo he dibujado en lo que es AutoCAD con sus diferentes medidas. Tenemos también los valores de sus extractos. Tiene 2 extractos, pero aquí lo que yo le he aplicado para nuestro análisis de demostración es aplicar un suelo débil. Bien, aquí tenemos lo que es dibujado nuestro muro de retención con los diferentes extractos y nuestro suelo débil. Ahora lo que procedimos a calcular inicialmente es nuestro factor de seguridad contra nuestra falla cortante profunda. Para eso vamos a realizar lo que es inicialmente dibujar en el dibujo de nuestro muro, darnos lo que es el valor, tender nuestro centro y darnos nuestro valor de radio. Ubicar nuestros puntos A, que es B, C, D, E, F, G y H. Bien, estos puntos son los puntos en cuales nos vamos a referenciar para realizar nuestra determinación de nuestro factor de nuestra falla. Aquí en este ejercicio yo me he dado un valor de radio de 4.75 metros.
Bueno, ahora lo que nos indica el método inicialmente es que nosotros esta región que tenemos aquí debemos de dividirla en diferentes dovelas para poder determinar una fuerza de hundimiento de función que va con una parte de lo que es el peso del muro y de este extracto. Entonces nuestra región va a ser limitada entre los puntos E, F, G y H. Tenemos nuestro valor de nuestro extracto que nos da el ejercicio y procedemos a dividir. Yo lo dividí entre, en este caso, en área 1, área 2, 3, 4 y área 5. Bueno, yo aquí he encontrado las áreas, esto gracias a la ayuda de AutoCAD. Directamente he sacado esos valores de cada dovela que yo me dividí. También he sacado lo que son distancias del centro de gravedad. Y tenemos lo que son los pesos específicos. Esos pesos específicos nos dio el ejercicio inicialmente. Entonces procedemos al cálculo de peso por longitud unitaria de esa área determinada que nosotros hemos limitado de cada dovela. Entonces este es el producto entre el área por el peso específico, nos da igual al peso por longitud unitaria. Siguiente, el procedimiento nos dice que tenemos que nosotros, aparte de ubicarnos que son nuestro centro de gravedad, tenemos que empezar dibujándonos una línea vertical partiendo del centro de gravedad que intercepte con nuestro círculo de falla, con nuestra superficie de falla. Y siguiendo, tenemos que también nos dice el método que tenemos que nosotros desde partir una línea radial desde el centro de nuestro círculo de falla, interceptando con lo que es nuestra línea de acción de nuestro peso de cada dovela, así como indica. Entonces esta intercepción entre nuestra línea de acción del peso y nuestra línea radial nos da un ángulo omega. Ese ángulo omega tiene que ser también determinado para nuestro cálculo. Tenemos nuestro círculo de centro de gravedad, nuestro círculo de falla y procedemos a calcular omega. Entonces calculamos omega para llegar a la siguiente expresión que nos dice que tenemos que calcular el peso por el seno de omega. Bien, yo aquí me he elaborado igualmente mi tabla de Excel. A continuación he determinado los diferentes valores de omega, he sacado el seno de omega y consiguiente, como me pide el método, calculé para cada dovela su peso por el seno de su ángulo omega. Entonces, siguiendo con el método, me dice que debo calcular lo que es mi presión activa. Entonces, para esto voy a calcular con la fórmula de la presión activa de Rankine. Entonces, reviso mis valores. Tengo lo que es el valor del peso específico. Este peso específico me lo dio el ejercicio inicialmente. Peso específico, mi altura h'. Esta altura es igual a la sumatoria de las alturas que tiene el muro, incluyendo lo que es una porción del relleno de inclinación que tenemos. Esa altura me da 7.158 metros. Entonces ahora como me queda determinar lo que es el factor K. ¿A qué es igual el factor K? Bueno, el factor K va en función a lo que es nuestro ángulo de relleno, nuestro ángulo de inclinación de relleno, y usando lo que es una tabla, yo encontré que mi factor K es igual a 0.3495. Esta tabla es esta. Entonces, esta tabla se encuentra en el libro de lo que es de Fundamentos de Ingeniería. Entonces ingresé con mi valor de ángulo de inclinación, que es 10 grados, y con mi ángulo phi. Entonces obtuve mi valor de 0.3495, que es mi factor K, que ese valor se puede determinar mediante esta ecuación. Esta es mi referencia. Aquí, como ven, libro de Fundamentos de Ingeniería de Bras y Medas, séptima edición, capítulo 7, presión arterial de tierra, página 336. Bien, una vez yo tuve que es mi cálculo de presión activa, lo que prosigue es calcular mi fuerza total de hundimiento. Para eso me da esta expresión. Me dice de que debo sumar lo que son, para las dovelas que yo he determinado, el peso por su
seno de su ángulo omega. Tengo aquí de cada dóvela que he calculado, y entonces esa sumatoria total me da un valor de 178.25 kN por metro, más mi valor de mi presión activa por X. X dice que es la distancia perpendicular entre la línea PA y el centro. Entonces me tracé lo que es mi línea de acción de mi presión activa, eso obteniendo de lo que es mi inclinación también de mi ángulo de relleno. Me tracé mi línea desde mi origen y eso me saqué un valor de 0.80 metros con mi radio también de 7.5. Ese es mi valor de mi radio que me está pidiendo en esta expresión. Entonces, reemplazando los valores, pude determinar de que mi fuerza total de hundimiento es igual a 205.39 kN por metro. Siguiendo con el procedimiento, me dice el método que también debo calcular una fuerza resistente sobre la superficie de falla. Esta fuerza resistente también se determina mediante la subdivisión de zona en dóvelas. Yo aquí me he dividido lo que son mi dóvela entre los puntos A, B, C, D, E, F, G, mis puntos que me dé inicialmente. Entonces, lo que debo hacer es determinar estas dóvelas que están en esta región entre A, B, K y D, J, F. Ahora, ¿por qué solamente en esta región? Es porque el método me dice que solamente debo calcular entre la superficie inicial de falla y el final. Esto hasta donde inicia lo que es este extracto de arcilla débil que me di inicialmente. Solamente necesito calcular lo mismo que he hecho anteriormente, solamente en estas regiones. Esto según el método. Bien, por siguiente aquí yo me subdividí en 4 diferentes áreas. Están aquí numeradas, estas son las áreas. Y siguientemente lo que hice fue realizarme también mismo en una tabla Excel, lo que es el cálculo de mis áreas para cada dóvelas y mis centros de gravedad. Todo esto obviamente lo saqué de AutoCAD. Entonces prosigo a calcular lo que es el peso por longitud unitaria. Este valor calculo multiplicando lo que es mi área por mi peso específico. Bien, ahora, como os he dicho, como les he hablado que esto igual se calcula con lo que es prosiguiendo del anterior cálculo que he hecho de dóvelas, prosigo a lo que es dibujarme desde el centro de cada dóvela una línea vertical. Esta línea representa lo que son la acción del peso de cada dóvela, y por siguiente también lo que hice fue trazarme mis líneas radiales interceptando mi círculo de falla, mi línea de acción del peso, formando un ángulo omega, al igual que el anterior procedimiento realizado. Bien, aquí tengo lo que es mi tabla Excel de mis valores que he obtenido. He sacado aquí mi ángulo y lo que me pide esta expresión es para calcular para cada dóvela el coseno de cada ángulo omega, y también la tangente de lo que es mi Φ2. Este Φ2 es dato inicial del ejercicio. Este dato es obtenido obviamente de ensayos de laboratorio. Entonces para cada dóvela debe tener mi peso por tangente de Φ2 por su coseno de su ángulo. Eso me da una sumatoria total de 38.47 kN por metro. Siguiente, el procedimiento me dice que también para cada dóvela para cada cohesión que se tiene en datos iniciales, debo calcular lo que son cohesión por la longitud de arcos. Esta longitud de arcos son simplemente L1 para la zona A, B, L2 para la zona B, I, L3 para mi zona I, D. Entonces aquí estos mismos valores igualmente los he obtenido midiendo
programa AutoCAD. Entonces, teniendo lo que son mis valores de mi cohesión, porque estos C son valores de cohesión, por mi longitud de arco de cada región de mi círculo de falla, entonces sacando lo que es la sumatoria de estos productos me dan un valor de 505.42 kN por metro. Bien, aquí tenemos ya lo que son mis expresiones encontradas de esto. Primeramente es mi fuerza resistente a la superficie de falla, este me dio este valor, y mi fuerza total de hundimiento calculada que me dio este valor, 205.39. Entonces, teniendo estos dos valores, mi expresión dice que mi factor de falla por cortante profunda es igual a la relación entre mi fuerza resistente sobre la superficie y entre mi fuerza de hundimiento. Entonces, reemplazando estos valores, tengo que mi factor de seguridad por falla cortante profunda es igual a 2.65. Bien, como conclusión, varias superficies de falla por tanteo se dibujan y el factor de seguridad se determina de manera similar. El valor más bajo de factor de seguridad obtenido en todas las superficies por tanteo es el factor deseado. Bueno, con el comentario aquí les quiero decir que la capacidad de un extracto debe ser investigada cuidadosamente. La posibilidad de un asentamiento excesivo debe ser también considerada en algunos casos el uso de un material ligero de relleno detrás del muro de retención resuelve el problema. En muchos casos se usan pilotes para determinar la carga de cimentación a un extracto más firme. Sin embargo, a menudo el empuje de la cuña deslizante del suelo, en el caso de una falla por cortante profunda, flexiona los pilotes haciéndolos fallar. Debe darse una cuidadosa atención a esta posibilidad cuando se considera la opción de una cimentación a base de pilotes para muros de retención, obviamente. Bien, aquí lo que nos dice son posibles soluciones a este tipo de fallas que hemos nosotros ahorita mencionado, y ahora les quiero dar a conocer mi bibliografía, el cual me ha ayudado para elaborar este material. Mi libro que yo usé para este caso fue El Principio de Ingeniería de Cimentaciones, cuarta edición de Braja y Medas, en el capítulo 7, páginas 411 a la 415. Otros tipos posibles de falla en el muro de retención. También he usado lo que es el libro de Cimentaciones de Ingeniería, también de Braja y Medas, séptima edición, capítulo 8, páginas 380 a 382, en referencia a estabilidad de muros de retención. Bien, sin más que decir, les quiero agradecer por su atención. Espero que este material haya servido de mucho. Gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.